En el día de ayer la dictadura mandó a todos sus esbirros a la calle a reprimir en masa. Desde ancianos que no tienen que comer, ahí están reprimiendo el pueblo, cuentapropistas con sus papeles en regla. Hasta yo en cualquier momento me meto policía. Y mientras todo esto sucede, el país cayéndose a pedazos y la delincuencia por los cielos. Por todo esto y más, el pueblo cubano está convocando un paro nacional. Sobre esto estaremos hablando en el día de hoy. Incluso le pondremos fecha. Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Yo soy Alexander Ponce, esto es Infocuba TV y comenzamos. El programa de hoy es un programa repleto de represión y quiero iniciar con la protesta de la esposa del preso político Rolando Fernández en el día de ayer. Se paró justo en medio de la calle y comenzó a gritar patria y vida abajo la dictadura. Hoy la vida en Cuba se ha reducido a una constante batalla, a una lucha por sobrevivir. Desde niños que desde muy temprana edad eligen trabajar antes que estudiar para ayudar a su familia, hasta los ancianos que ya a su edad, enfermos y sin fuerza, tienen que salir a luchar para ganarse la vida. Si ya de por sí vivir para sobrevivir le quita mucho sentido a la vida, todo se vuelve aún más difícil cuando el cubano incluso sobrevivir lo tiene prohibido. Ale, estás exagerando, ¿cómo que le van a prohibir a los cubanos sobrevivir? Pues sí, te muestro. Esto que estás viendo está sucediendo en Alamar. Este video es exactamente de ayer. Un grupo de ancianos se reúne todos los días en esta calle para vender algunas cosas que elaboran como maní, ganarse unos pesitos y poder sobrevivir. Llegó la policía y le decomisó a todos la mercancía, pero eso no le bastó. Les pusieron hasta multa de 10.000 pesos a unos pobres ancianos que apenas ganan para sobrevivir. ahí están reprimiendo el pueblo, a los pobres viejitos están vendiendo para sobrevivir. La policía de una inspectora. Eso es las medidas que toma el gobierno con el pueblo. La preocupación constante del cubano de no tener sus necesidades más básicas cubiertas y de vivir pensando en qué voy a comer hoy es inducido por el régimen cubano con el fin de control político que los atrapa en un ciclo de estrés, ansiedad y miedo. Y es que luchar por sobrevivir todos los días te agota de manera física y emocional. Te aísla incluso de manera social y esta es la razón principal por la que el régimen cubano invierte todos sus recursos. No en atrapar al que roba, al que asalta, al delincuente, sino al que trabaja honradamente. Esto tiene nombre, se llama represión, sucede todos los días y a todo lo largo y ancho de la isla. Solo en el día de ayer he recibido más de 10 denuncias de represión. ¿No me crees? Te muestro. En el día de ayer en Santiago de Cuba multaron a un cubano por dar pasajes en su moto. En el día de ayer en San Miguel La Cuevita montaron un operativo y aunque todos tenían licencia y sus papeles en regla, a muchos los multaron y a otros les quitaron la mercancía. El motivo, porque no los quisieron sobornar. Hasta yo en cualquier momento me meto policía. Ser policía es una vida, ¿vale? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Colaborador venezolano? Cuando vendía pollo, perrito, me hicieron un perrito con un picadillo. Hicieron colega. Raúl me dio un perrito. Mira aquí otro caso en el reparto José Martí. Un grupo de luchadoras se para en esta calle a vender comida. Y a pesar de que no hay comida en el país, van 4 días consecutivos que la policía y los inspectores se presentan en el lugar a pegarles multa de más de 8.000 pesos. Están viniendo ahí a pinga limpia, pago. Y toda esta represión está sucediendo en un momento en el que en Cuba hoy no hay de nada. No hay comida, ni medicina, ni transporte. Mira lo que están haciendo en el hospital provincial de Camagüey. Las personas entran a su familiar enfermo por todo el hospital en visitarse porque no hay camilla.
y ellos reprimiendo. Se puede estar cayendo Cuba entera a pedazos, que su prioridad siempre va a ser reprimir. Y mientras nosotros continuamos aguantando y no saquemos a estos asesinos del poder, la verdad no sé a dónde vamos a parar. Mira aquí las condiciones en las que se encuentra hoy un pediátrico en Cuba. Un hospital infantil. Las madres duermen en silla. En los pasillos. La comida para los niños, a los bebés. Por todo esto que estamos viviendo en la isla, desde mi grupo de WhatsApp se está convocando un paro nacional. El enlace a mi grupo lo puedes encontrar en los comentarios de este video. Si los médicos no tienen las herramientas para salvar vidas y los pacientes se les están muriendo, pues que paren los médicos. Si los niños no tienen las herramientas para estudiar y las escuelas se están cayendo a pedazos, pues no mando a los niños a la escuela. Y es que incluso mandarlos a la escuela es poner en riesgo su vida. ¿Cómo que ponemos en riesgo su vida, Ale? Pues sí, estás poniendo en riesgo su vida porque la delincuencia en las calles está desenfrenada. Y mientras la policía anda buscándose la vida con sobornos y reprimiendo, los delincuentes han tomado como objetivo principal a los niños. Y sobre esto me han estado llegando muchísimos reportes sobre niños que están siendo atacados por los delincuentes. Ayer me asaltaron en el parque, le dicen el Parque de los Horcados. Nombre real no me lo sé, pero es frente al Cira García. Bueno, era un día normal y salíamos de la escuela y fuimos al parque como todas las tardes. Y cuando nos habíamos parado ya para irnos, dos personas de color se nos acercaron y nos amenazaron con un machete diciendo que o nos matamos aquí o nos dan todos los teléfonos o todo lo que tengan, y tuvimos que darle todo. Y ayer mismo estábamos con la policía la tarde entera hasta las 9 de la noche, que fue cuando llegamos aquí a la casa. Nada por gusto, fue una denuncia por gusto. Están incluso atacando estudiantes en las escuelas. Y es que han llegado a la conclusión que si la policía no hace nada, ¿para qué arriesgarse a atacar a un adulto? Mejor atacar a un niño que no se puede defender. En programas anteriores les he mostrado casos de asaltos a niños justo saliendo de la escuela. Mire aquí la denuncia de una madre más, la cual no va a mandar más a su hijo a la escuela puesto que fue a la policía. ¿Y saben lo que le dijeron? Que no van a hacer nada. De que este Estado, que esta policía cubana no está haciendo nada por los estudiantes aquí. Nosotros tenemos miedo a mandar a los niños a la escuela de cómo se está viviendo en este cingado país. Y disculpen la palabra. Que los profesores tienen que vivir con el miedo de que todos los muchachos de la calle vienen con cuchillos a fumar marihuana y a hacer millones de cosas, pero eso la policía no lo anda mirando. Hoy me encuentro aquí en la René Ibarra Fon. No mandes más a tu hijo a la escuela. Es paro nacional e iniciamos el lunes 23. Atención, cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el parol. Igual, y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.